Perfecto. Recording in progress. Entonces, en esta ocasión, nosotros, como habíamos visto anteriormente, dentro de algunos temas que guardan relación con la revisión interna y externa de nuestro vehículo, es muy importante también recordar que el kit de emergencia viene a reforzar nuestro comportamiento dentro de la responsabilidad para alguna prevención en caso de inconvenientes que se nos presenten, ¿no? Prácticamente el kit de emergencia es un paquete, un equipo de suministros precisamente que nos organiza y nos tiene preparados ante cualquier inconveniente, como les decía anteriormente. Y hay que tener en consideración que el mismo tiene que ser guardado con mucho cuidado sobre el tema que en primer lugar el kit de emergencia está reglamentado, ¿sí? En este sentido, y adicionalmente a que representa, por supuesto, un elemento de seguridad, pues es importante que nosotros para enfrentarnos a un imprevisto no olvidemos. Toda vez que, como les decía, al estar reglamentado, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, COIP, conocido así por sus siglas, precisamente en el artículo 391 de este cuerpo legal, nos indica que si los vehículos no cuentan con esos artículos, van a contarse como una contravención de tránsito de sexta clase. En el numeral 4 de esta disposición establece textualmente y les leo. La o el conductor del vehículo automotor que no lleve en el mismo un botiquín de primeros auxilios equipado, ya vamos a ver con qué se equipa, un extintor de incendios cargado y funcionando, obviamente, de conformidad con lo establecido en el reglamento de tránsito, será sancionado con una multa equivalente del 10% del salario básico unificado establecido para el año fiscal. En este caso, hablando del año 2022, se estableció que este es de $425, correspondiendo el 10% a $42.50, y usted va a ser sancionado con una reducción de 3 puntos en su licencia de conducir. En tanto que en el reglamento de la ley afín, la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, precisamente nos indica en el artículo 170 de este reglamento lo que les debía manifestar anteriormente, ¿no? Los elementos que conforman todos y cada uno de aquellos considerados mínimo para no caer en ningún tipo de cometimiento de infracción, ¿no? En este caso nos habla de un botiquín que contenga alcohol antiséptico, agua oxigenada, gasa, algodón, 2 o 3 tipos de vendas, esparadrapo poroso, analgésicos orales, tijeras y guantes de látex. En el caso de la caja de herramientas básicas, con una linterna, obviamente con la batería cargada y funcionando, un juego de desarmadores, alicates, juego de llaves de todo calibre, cables de corriente que en realidad funcionen, cinta aislante o lo que conocemos comúnmente como Type. Una llanta de emergencia o llanta de repuesto, precisamente en condiciones operables, como les decía, ¿no? Del mismo labrado, con la misma presión, el mismo rin, las mismas dimensiones que aquellas que están precisamente circulando. Y por supuesto, para hacer el cambio que se nos va a presentar en algún momento, precisamente de contar con la llave de ruedas y por supuesto el gato hidráulico. Hablando del extintor de incendios para prevenir un conato, con una capacidad inferior a los 10 kilogramos para los vehículos pesados. ¿De qué material o de qué elemento o componente? Precisamente de polvo químico seco, que es el adecuado para este tipo de incendios. Y finalmente, lo que ustedes pueden observar precisamente en la gráfica, tenemos este triángulo de seguridad que, si bien es cierto, debe cumplir con algunas especificaciones, también es cierto que en los comercios que se venden, estos ya
ya están debidamente seleccionados y van a cumplir con las exigencias que se piden, ¿no? Por ejemplo, ser equilátero, pueda ser metálico o plástico, con bandas o franjas perimetrales de un ancho debido de 2 pulgadas, precisamente con cintas reflectivas color rojo y por supuesto con una basecita para que la misma pueda ser apoyada en el plano de la vía pública en una posición perpendicular que por supuesto debe alertar al resto de los usuarios o conductores precisamente de que nuestro vehículo ha sufrido algún percance, ¿no? Estamos en una emergencia. Ahora bien, el tema este del kit de emergencia básico también tiene a consideración algunos elementos adicionales que los hemos considerado incluir en esta lámina para la presentación. Y hay que tener en consideración que precisamente, aparte de los elementos que son obligatorios, también tiene que ver el tema de la personalización de acuerdo a sus necesidades urgentes, a la particularidad de su situación que le permita precisamente salir avante y evitar como consecuencia, digamos, usted tiene un neumático desinflado, imaginemos el cambio pronto, urgente que se da, precisamente este va a evitar la ocurrencia de algún accidente, ¿no? Es el caso más evidente que podemos nosotros decir desde luego. Y por supuesto va a poder hacer frente a las inclemencias hasta que la ayuda técnica, la ayuda de asistencia en carretera, pues llegue para absolver estos pequeños inconvenientes. Recuerde que este kit de emergencia especialmente tiene su importancia, su relevancia cuando usted emprende un largo viaje. Recordemos que uno de los acápites, pasos o recomendaciones que nosotros les hacíamos para emprender un viaje era precisamente el plan que nos iba a adelantar a posibles situaciones problemáticas, podríamos decirlo, que pueden presentarse en la ruta. Por ejemplo, hemos pensado, ¿cuántos vehículos se han quedado varados al costado del camino durante la noche principalmente? ¿A cuántos de ustedes o de nosotros probablemente se nos reventó un neumático cuando viajábamos a un sitio elegido para vacacionar, para negocios, para actividades comerciales, etcétera? ¿Cuántas veces probablemente también hemos tenido que esperar por horas para que la grúa venga a rescatarnos? Porque fue algún imprevisto de la avería que se presentó. Entonces, para estas circunstancias, que nadie está exento, recordemos eso, una emergencia no anuncia, el riesgo está presente, tenemos que estar preparados. Y obviamente, el tener un kit de emergencia en su vehículo va a ayudarle en todas estas diferentes situaciones. Y para conocer un poquito más de cómo está conformado este kit, pues vamos a ver nosotros lo mínimo o las herramientas básicas que puede tener para que usted en algún momento realice un arreglo provisorio que le va a permitir por lo menos llegar hasta un punto más cercano para ello. ¿Cómo preparamos nosotros el kit de emergencia para nuestro vehículo? Sí, para un viaje nosotros precisamente tenemos que considerar qué utilidad guarda o qué utilidad tiene este kit de emergencia y lo vamos a equipar precisamente de lo esencial para precisamente salir avantes, como les dije en algún momento, ¿no? Aparte de lo estrictamente reglamentado, que es lo que ustedes pueden tener en la lámina en presentación, tenemos que incorporar algunos elementos o suministros que van a ser esenciales para salir bien de alguna emergencia. Por ejemplo, a las llantas de emergencia, a los cables eléctricos, al kit de herramientas, a el cargador de celular, a una linterna, al botiquín de primeros auxilios, al extintor de incendios, a la cinta adhesiva. Creo que no es erróneo agregarle un mapa de los caminos locales, un aplicativo de GPS en su teléfono, el cargador de celular para vehículo, agua potable,
probablemente comida no perecible, y me parece que nos estábamos olvidando del tema de la linterna. Este debe tener las baterías adicionales de repuesto para, en el caso de que tal vez, probablemente no lo revisamos, nos ayude a salir. Porque precisamente las emergencias se hacen un poco complicadas cuando se dan en sitios o lugares que están muy lejos de aquellos centros poblados, o en horas de la noche, o en condiciones climatológicas precisamente adversas. Ahora bien, a estos elementos nosotros podemos agregarles algunos otros que, como yo les decía, pueden ser o venir en razón de una personalización. Recordemos que nuestra familia está conformada también por infantes, por pequeños, por bebés. Para ellos es importante que también debemos considerar llevar leche de fórmula, biberones, pañales, crema para las usaduras de pañal, toallitas húmedas también, no hay que olvidarlo, y de pronto también una mantita, un juguetito, algún otro elemento que les sirva de acuerdo también a las necesidades de nuestro pequeño infante. Recordemos que las familias también consideran parte, componente fundamental a las mascotitas, ¿no? Entonces, si usted lleva una mascotita, es importante que lleve su comida, su agüita, recipientes para que ellos se alimenten, una correíta para tal vez sacarlos a pasear en algún momento mientras nosotros hacemos la reparación del vehículo. Y por supuesto, nosotros como productos propios de nuestra higiene, tenemos que pensar precisamente en que va a ser muy útil, ¿no? Siempre tenerlos a mano. Por ejemplo, papel higiénico, toallas desinfectantes, gel desinfectante para manos, productos de higiene femenina, eh, fundas para depositar basura o elementos húmedos. Y no olvidemos que también el avance de la tecnología permite que contemos con bolsitas con cierres herméticos de diferentes tamaños. Es muy importante y de paso es económico. Recordemos también, como les decía, las averías, las emergencias, lamentablemente se presentan en condiciones de intemperie y de inclemencias meteorológicas también. Por lo tanto, es muy importante tener en consideración esto. Por ejemplo, ponchos para lluvia, protectores solares, gorros para todo tipo de épocas, repelentes de insectos, según la región en la cual nosotros estemos circulando. Y me había olvidado también el tema de las mascotitas, arenita para gatos, tal vez para personas que son proclives a sufrir de hipotermia, tal vez calentadores de manos y pies que también hay portátiles, ¿no? Depende. Yo creo que esta personalización, como les decía, de los kits de emergencia, justamente se apegan o deben ir apegados a las condiciones particulares de nuestra familia o condiciones propias en las cuales nosotros nos manejamos. Y no está por demás también, creo que hay espacio, habrá siempre espacio para estos elementos en nuestro vehículo. Precisamente llevar libros, revistas, números de contacto de alguna persona. Recordemos que podríamos quedarnos sin batería en el teléfono y a veces pasa que nuestro número de contacto, nuestro número de teléfono personal, también olvidamos o no lo guardamos de memoria, ¿no? Entonces, imagínense guardar números de familiares, de un mecánico de confianza, de un número de una grúa, de un taller mecánico, de algunas personas también suelen contratar asistencia particular, depende también la cobertura que está nos presente. No está por demás tener estos números de contacto para que llegue a tiempo la asistencia en la carretera, ¿no? Incluso nosotros podríamos, hasta que llegue el auxilio, como os dije al inicio, probablemente tenemos la capacidad de solucionar estos pequeños problemas, ¿no? Una llanta desinflada, justamente hasta llegar a un puerto o lugar seguro, como se dice comúnmente, hasta que llegue el auxilio, ¿no? Recordemos también que debemos descansar o hacernos a un costado de la vía en una zona donde precisamente
haya las garantías para hacer, por ejemplo, cambio de un neumático, ¿no? Hasta que venga un vehículo de remolque y por supuesto si nuestra batería se ha descargado, ¿no? O a veces también, imagínense, a veces nos quedamos con la llave adentro de nuestro vehículo, ¿no? Y queda encendido el vehículo, estéreo, pasan tiempo, no podemos abrirlo, inclusive este control remoto también llega a un colapso en que el mismo se desgasta, ¿no? O quedarnos sin combustible, aunque esto debe estar dentro de las proyecciones que usted maneja, nunca circular con el tanque de combustible vacío, por lo menos lleno, o lo que yo siempre recomiendo, por lo menos superior a los 3/4 de su capacidad, no teniendo en cuenta que esto también está a la mano en el tablero de los instrumentos. Hablando de la llanta desinflada, como les decía, siempre tenemos una llanta de repuesto, ¿sí? Tenemos también el gato hidráulico, tenemos o contamos con las llaves de ruedas y podemos hacer el cambio, ¿no? Generalmente es rápido, es fácil. Espero que también ya tengan ustedes la respectiva experticia para poder hacerlo, ¿sí? Y es probablemente que no queramos estar varados por mucho tiempo por esta situación un poco complicada. Sí, a veces es requerido también una asistencia de un remolque. No pensemos en el costo que este tiene, ¿no? Pensemos más bien en nuestra necesidad, sobre todo si estamos con familia, pequeños, infantes, con mascotitas, personas de la tercera edad. Entonces ahí es importante que nosotros también acudamos a esta posibilidad, ¿no? No escatimemos ningún esfuerzo. Y hablando del tema de la batería descargada o batería muerta, pues no olvidemos que a veces es importante tener el cable de emergencia, pero probablemente ningún vehículo se aproxima a prestarnos esta ayuda, así que podría ser un poquito peligroso, ¿no? Así que hay que hacerlo correctamente. Y por supuesto, recordemos que muchos de los sistemas de seguridad ahora se manejan con un control remoto y sería muy importante que, dependiendo de la distancia, ojalá usted cuente con un repuesto de dicho control para que algún pariente suyo vaya en su ayuda en el menor tiempo posible. Y del tema de la gasolina, del combustible, recordemos que a veces vamos por caminos que no conocemos, no consideramos la distancia de poblados, y esto sí sería un gravísimo problema. Sin embargo, de aquello, ustedes saben que todo tiene solución, ¿sí? Pueden contar con un recipiente precisamente para el combustible, pero aquí una pequeña acotación, ¿no? Tal vez estoy yendo en el más fino de los detalles. Probablemente una botellita plástica delgada, aquellos galoncitos que venden el agua, no sean tan convenientes para el almacenamiento de combustible. Este galoncito o este recipiente o este envase, procuren que sea de un espesor muy grueso, ¿no? Por la sustancia que precisamente está almacenando. Y por supuesto, recordemos que había hablado en un inicio de la avería de su vehículo. Recuerde lo siguiente, tiene que detener su vehículo y asegurarse que el lugar sea que preste las garantías, ¿no? En el arcén, por ejemplo. Anuncie que está con el vehículo averiado. ¿Cómo? Encendiendo las luces de emergencia, colocando los triángulos reflectores que hasta hace poco habíamos recordado también, para que el resto de conductores estén alerta a los mismos, ¿no? Si usted intenta reparar su vehículo en una vía muy transitada o de alta velocidad, corre un grandísimo peligro, ¿no? Y recordemos que a veces es posible que nos movilicemos caminando hacia otro lugar, deje una nota en el parabrisas de su vehículo, comente la situación, probablemente, aunque no es una garantía, ¿no? A veces
No es bueno dejar los vehículos solos. Y si usted no puede caminar, de hecho, hacia un lugar seguro o considera que no es adecuado, pues preferible manténgase su vehículo con todas las protecciones debidas, ¿no? Puertas cerradas, asegurado, con el cinturón de seguridad abrochado y eso posteriormente a que usted ya hizo la petición a un número de emergencia y está precisamente a la espera de que este auxilio llegue de manera pronta, de manera oportuna y que pueda precisamente ayudarle en este tipo de contingencias, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver a la presentación, en resumen, de lo que es el tema de